Reporte 100. Tengo en el teléfono al diputado local del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins, quien fue presidente o es presidente, no me queda claro, estatal del PRI. El viernes era presidente, ayer asumió Onésimo Aguilera la presidencia, pero aquí nos va a aclarar Ernesto de Lucas cuál es la circunstancia del PRI en Sonora. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Al contrario, Juan Carlos, como siempre, muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Expresidente, estimado Juan Carlos, ya es expresidente la figura a partir del día de ayer y en virtud de una serie de sucesos que te agradezco además que se hayan cubierto desde tu espacio por diversas vertientes. Ya asumió una nueva dirigencia, la titularidad ahí de presidente y secretario general, que son los dos cargos en fórmula que se disputan tradicionalmente en este partido, y eso es en lo sucesivo la figura que habría de tener expresidente. Sí, es decir, Onésimo Aguilera es presidente ya formalmente del PRI en Sonora. Es correcto, Juan Carlos, ante las decisiones que se tomaron en un órgano que se llama la Comisión de Justicia Partidaria, derivado de una impugnación que tanto él como Iris hicieron de la otra fórmula que se había inscrito, que eran Zaira Fernández y Pascual Soto. Se determinó que se cerrara el ciclo que determinaba la convocatoria de esa forma. Entiendo y sé además, porque así me lo hicieron saber el día de ayer por la tarde, que la fórmula de Zaira Fernández y Pascual Soto estarán impugnando, que ya fuera de los procesos internos del partido, sino ya en los tribunales electorales, en este caso concreto, además porque entiendo así lo marca la dinámica, es en el tribunal de Guadalajara, porque sí, es una situación federal. ¿Dónde asumiste tú como presidente del PRI en Sonora y cuándo fue, Ernesto? Fue, Juan Carlos, si mal no recuerdo, el sábado 9 de enero del 2019. Sí. Obviamente en un consejo político, porque se publica la convocatoria, se inscriben fórmulas, fue la única fórmula inscrita, a raíz de eso se tiene que ratificar, ya sea en una asamblea o en un consejo político, y fue obviamente, pues como han sido todos, en el comité directivo estatal del partido, ahí a un lado del parque infantil, atrás del parque Madero, en Colosio y Kennedy, es la dirección. En la sede del PRI en Sonora. La de Onésimo fue la toma de protesta en el PRI ayer. No, Juan Carlos, fue vía electrónica, así lo determinó la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, fue a través de Zoom. Entiendo, tuvieron un evento con simpatizantes en el Salón Colosio. El partido tiene dos salones, sí. El Colosio y el Plutarco Elías Calles, fue en uno de esos dos salones. Ahí se tuvo una convocatoria, ahí se transmitió, y sé que por otra parte hubo otro evento en el Hotel Gándara, pero siéndote sincero, desconozco en cuál sede estuvieron sí. Ellos dos. Cuando tú asumiste, ¿estaba el presidente saliente? ¿Gilberto Gutiérrez? Gilberto Gutiérrez no estuvo presente, se habló de disculparme conmigo. Obviamente estuvieron una gran cantidad de expresidentes y obviamente siempre conté con el apoyo de absolutamente todos ellos. Incluso pues nos seguimos reuniendo algunos con frecuencia y periodicidad. Sí. ¿Hubo gobernadores, exgobernadores cuando tú asumiste, Ernesto? Estuvo presente Eduardo Burs, estuvo presente Claudia Pavlovich, que eran los últimos dos vigentes que se tenían, y lo propio del ingeniero Burs en lo particular como exgobernador. Sé que me acompañó en el último evento pues masivo que se pueda así resumir, Juan Carlos, que fue el 20 de noviembre. Sí. Ahí afuera del partido, en la calle lo hicimos en virtud del número de personas que acudieron, y eso se debió que era la asamblea estatal de cara a la asamblea nacional. Que son estas asambleas? Pues es donde este partido, como todos los partidos las tuvieron el último trimestre del año pasado, cambian o modifican o proponen los esquemas con los cuales habrán de hacer frente a los nuevos tiempos. Generalmente se hace cada 3 años, y esa es la razón por la cual se hizo el año pasado allá fuera del partido, y ahí sí me acompañó el exgobernador. Sí, a lo que voy es que me queda la percepción de que fue un evento muy disminuido el de ayer de Onésimo. Es decir, la fotografía que ahí se ve sin demeritar a ningún militante del PRI, pero así entre los conocidos, famosos, pues nomás se observa a Alfonso Molina Ruibal y a Bulmaro Pacheco. No se ve más presencia de liderazgos del PRI. Mira, te tengo que ser muy sincero, Juan Carlos, esta es una dinámica que se ha venido de la cual se ha venido impregnando el partido en los últimos tiempos. La clase política tradicional, por ponerle un adjetivo común,
se ha estado alejando y ha participado poco. No es la única ocasión que esto ocurre, ya ha venido ocurriendo con anterioridad. Vaya, sí. A mí en lo personal me tocó sentirlo. Yo creo que se van más por estar grillando en mesas de café, por estar generando opiniones en plataformas y no por estar trabajando de forma directa. Sí. Y luego pues te buscan el cuestionamiento, el ejemplo de que están retirados, de que no quieren participar, pero pues por otra parte están opinando. Eso con respecto a la parte política tradicional. Y esto es algo que sucede cada sexenio, o sea, tampoco es propio de una administración o de otra, en el partido me refiero. Lo que sí es, hay que señalar, sí creo que debió haber sido un evento pues mayúsculo, mayor. Somos un partido que no está atravesando, Juan Carlos, por su mejor etapa, por su mejor dinámica, ni al interior, y te soy muy sincero, Juan Carlos, pues con más razón hacia donde tienes que estar bien, que es al exterior. La gran mayoría de la gente simple y sencillamente no tiene partido político, y todo esto que tú atinadamente comentas se debe precisamente a la forma en que desde el CEN vinieron manejando todo este proceso de sucesión. Desde el mes de julio, Juan Carlos, cuando no tuvimos los resultados que esperábamos, derivado de la elección del 2021, yo fui el primero en asumir mi responsabilidad como dirigente de ese partido. De todos los que en aquel entonces presidíamos los 3 partidos que conformábamos la Alianza Va por Sonora, absolutamente ninguno presentó su renuncia, ni lo hizo de forma pública, ni tampoco asumió su responsabilidad, como sí te lo tengo que decir. Lo hicimos los que conformábamos el comité directivo estatal en ese momento, y en este caso tu servidor. No se me aceptó la renuncia, se me pidió que se agotara el plazo para el que habíamos sido electos, tanto tu servidor como la secretaria general Kitty Gutiérrez, que era el 22 de octubre. Posteriormente, y como nos encontrábamos inmersos precisamente en esto que te describía, que es la Asamblea Estatal, que tenía como fecha límite el 12 de diciembre y que en Sonora se estaría realizando el sábado 20 de noviembre, se me pidió que agotáramos todo el plazo y que sacáramos adelante la Asamblea por parte del CEN. Una vez concluido esto, volví a presentar la renuncia y me pidieron que nos esperáramos para enero, en virtud de que empezando el año se iban a venir los trabajos de renovación de la dirigencia. En enero nuevamente estuvimos en el CEN, posteriormente en febrero, luego en marzo, finalmente en abril, ya solicitando un delegado, porque de 2 aspirantes que existían en el mes de julio, la primera vez que presenté la renuncia, ya para el mes de abril existían 10, y esto es algo que iba creciendo, y obviamente era lo justo, era lo correcto y era lo prudente. Hasta principios de mayo finalmente nos envían un delegado por parte del CEN, ya con 10 aspirantes, bueno, primero con 8 aspirantes, luego posteriormente se suman 2 más, y empiezan estos trabajos, y bueno, pues ya empieza toda esta situación que desafortunadamente creo pudo haber culminado, Juan Carlos. Te soy muy sincero, te soy muy claro, te soy muy franco, de una forma muchísimo mejor a la cual acabó. Sí, el discurso del viernes fue duro, rudo. Ernesto de Lucas, en contra del Comité Ejecutivo Nacional del PRI por este proceso. Dices, la dirigencia nacional del PRI solo piensa en cómo salvarse y no cómo salvar al partido. Dices, a diferencia de ustedes en el CEN, para nosotros en Sonora elección no es lo mismo que confrontación, nunca lo ha sido. Competencia nada tiene que ver con pleito. En el CEN son muy buenos para el discurso y son especialistas para tirarse al piso y malos para reconocer su ruta fallida. Hace apenas unos días, a partir de la suma de voces, hemos hecho compromisos que hoy demandan que el partido se siga renovando, caminando fuerte hacia el futuro y que nos vuelva un instituto más democrático e incluyente. Lo hecho en Sonora es totalmente un engaño y un abuso contra el partido y su militancia. Con su intromisión no se hace lo que se dice, que esto se vuelva un instituto más democrático e incluyente. Siempre propusimos un proceso democrático para entre todos construir el PRI. La dirigencia nacional solo piensa en cómo salvarse y no cómo salvar al partido. Es parte de lo que dijiste el viernes. ¿Ya tuviste respuesta de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, después de este discurso? No, absolutamente ninguna, Juan Carlos, y déjame, te comento por qué lo hice y por qué lo sigo creyendo, pero además no es nomás mi posición. Yo creo que esa es la postura de más de 7,000 priistas que siguen estando como consejeros municipales, como estatales y como consejeros nacionales, que eran los que la misma convocatoria les otorgaba el derecho a votar y decidir por cualquiera de las fórmulas. Quiero nomás señalarte que si el veredicto del CEN de eliminar a la otra planilla, en este caso a Zaire y Pascual, como no fue el caso, pero de sí haber sido y no haberse dado que por ende el proceso democrático, la misma postura hubiésemos asumido. ¿Por qué? Por una razón. Mira, yo cometí un error, Juan Carlos, desde julio, y te lo quiero aceptar, salvo muy honrosos casos, como por cierto es el espacio tuyo,
jamás recibíamos invitación, pero tampoco buscábamos tener espacios de participación. Es decir, yo bajé el perfil mediático porque sabía que además era el momento de una nueva dirigencia y lo que se dijera, lo que se propusiera, pues simple y sencillamente no era darle paso a lo que en realidad se tenía que hacer, que era la renovación de este comité. Y en ese sentido, Juan Carlos, en todas las entrevistas que me hicieron, en absolutamente todas las pocas en las que participé, siempre fui muy claro en que para la renovación del PRI se tenía que hacer un proceso democrático, como fuese. Me podrán decir algunos, es que en el PRI nunca ha sido así. Pues precisamente porque nunca ha sido así y porque estamos en nuestra peor época, no nos quedaba de absolutamente otra más que de hacer un proceso donde se pudiera votar con lo poco o mucho que aún siga quedando del priismo. Y en ese sentido, eso es lo que siempre también estuve exponiendo al Comité Nacional. Si ya son 10, o si son 12, o si terminan siendo 15, o si terminan siendo 4 o 6, los que sean, déjelos competir. Esa es la mejor salida que se tiene, y ese fue el método que se eligió para finalmente tener una nueva dirigencia. Incluso la fecha para llevar a cabo la votación estaba prevista para este próximo viernes 24 de junio. Dejaron correr a los aspirantes, dejaron registrarse a 2 fórmulas, argumentaron además en algunos casos procesos que simple y sencillamente no tienen que ver con la realidad, eliminan a una y luego vienen a imponer esta situación que tampoco en nada ayuda a la fórmula que ayer asumió la dirigencia. Sí, finalmente, Ernesto de Lucas, ¿seguirás en el PRI? ¿Piensas renunciar al PRI? Mira, Juan Carlos, te agradezco muchísimo la pregunta. Más que renunciar yo en lo personal, pues no significa una sola persona. Es justo lo que estamos criticando, Juan Carlos, de esta imposición que se está haciendo desde el CEN, que es una decisión unilateral. Creo y sigo creyendo que por más desgastado que esté este partido, su ideología, su visión, la gente que lo forma, como en todos los partidos hay gente buena y gente mala, aquí en este caso el PRI se está quedando en su peor época lo mejor que queda. Y en muchos casos vale más calidad que cantidad. Pero también te tengo que ser muy sincero, Juan Carlos, tampoco puedes estar a fuerzas donde las cosas no terminan por entenderlas. Vamos a ver, no nomás tu servidor, muchísima otra gente, qué es lo que sigue, cómo se puede esto componer. Y en caso de que esto no sea una decisión, pues sí estaremos viendo qué otras alternativas de participar en el servicio público, no en partidos políticos ni absolutamente nada se tendrán, porque sí es una realidad que tampoco a fuerzas puedes estar donde tú ya tienes claro cuál es tu realidad, donde tú sabes que a la gente, a la gran mayoría, poco o nada le interesa lo que hacen los partidos, porque estamos inmersos en procesos de grillas que a la gente nada le embonan, ni nada le benefician, ni nada le ayudan, como es el caso y simple y sencillamente pues eso lo único que hace pues es quitar lo que a uno le nace, lo que uno asume para estar en cargos públicos. Y obviamente pues hoy por hoy la figura del ejercicio público, de la política en general, se encuentra sumamente desgastada, Juan Carlos. No necesariamente implica seguir en política o en un partido político, lo que se tenga que hacer en futuro. Ernesto de Lucas, expresidente estatal del PRI, diputado local del PRI, muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos en contacto, si te parece. Como siempre, Juan Carlos, a tus órdenes, y muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenos días y feliz arranque de semana. Hasta pronto, igualmente. Reporte 100.